mostos fermentables para vodka. El vodka, como bien sabemos, se puede hacer de papa, de cereales, y es una bebida que tiene que ser totalmente neutra en sabor y aroma, incolora e insabora, ¿sí? Entonces, ¿de qué lo podemos hacer? De papa, de cebada malteada, de arroz, de maíz o de yuca. De cualquiera de esos productos podemos hacer la vodka. Aquí vemos en la imagen, maíz, arroz, patatas. Aquí vamos a ver una lámina en la que nos va a decir algo muy interesante. En el internet se consigue, o en algunos productores de insumos para cerveza, vamos a conseguir la enzima de la que les hablé hace rato, la betamilasa, ¿sí? La milasa. Que esa enzima va a hacer de que cuando nosotros utilicemos algunos granos sin maltear, por ejemplo el maíz que no se maltea, o el arroz que tampoco se puede maltear, necesitamos de esa enzima para que pueda transformar los almidones en azúcares fermentables. Si no, nuestra levadura va a tener problemas en la fermentación y nos va a producir bajos niveles de alcohol. En el caso de las patatas o algún tipo de grano de que no sean malteados, como en el caso de la cebada malteada. Porque la cebada malteada ya pues pasó su proceso, como hablamos anteriormente, por la hidrólisis y la protólisis, para poder convertir sus almidones en azúcares fermentables. Bien, entonces, la cebada malteada no requiere adición de enzimas, ni azúcares, ni las melasas, porque ella pues ya tiene en su composición azúcares fermentables. Enzimas, entonces son un producto que viene en polvo y lo añadimos en nuestro proceso de maceración. Si cuando vayamos a hacer vodka, hacemos el mismo proceso que hicimos con la fabricación de la cebada malteada, lo podemos hacer tal cual como el de la cebada malteada, o en el caso de que vayamos a hacerlo con papa o maíz, hacemos el mismo proceso. Pero ya en el caso, hablando del arroz, tenemos que primero cocinarlo para que alcance su grado de gelatinización. El grado de gelatinización del arroz es de alrededor de los 80 grados centígrados. Tiene que ser la temperatura. No tenemos que cocinarlo super full, sino dejar de que se ablande para que el grano se abra y posteriormente la milasa ingrese al centro del grano del arroz y puedas hacer el proceso de convertir los almidones en azúcares fermentables. Si no tenemos esta enzima, ¿qué podemos hacer? Combinar productos. Ejemplo, yo tengo papa, pero también tengo cebada malteada. Ya sabemos que la cebada malteada contiene esas enzimas. Entonces, podemos hacer mozos de cebada malteada combinada con papa. Podemos hacer mozos de arroz combinado con cebada malteada. Podemos hacer mozos combinados de cebada malteada con maíz. Y así sucesivamente, con lo que ya hablamos en la lámina anterior, para que ocurra el proceso de transformación de almidones en azúcares fermentables. Bien, en el caso de utilizar papa, nos va pues, a dar ese aroma característico de la papa en la filtración, en la producción de vodka. Ya si lo hacemos con cebada malteada o con arroz, nos va a dar aromas mucho más limpios. Bien, entonces, ¿cómo utilizar las enzimas? Para que las enzimas puedan descomponer los almidones es necesario primero que estos se gelatinicen. Por lo general los granos o hojuelas arrolladas ya vienen gelatinizadas, mientras que los ingredientes no gelatinizados como las papas o los granos malteados o no arrollados deben calentarse en agua a temperatura de gelatinización del almidón específico que vaya a usarse. Las enzimas que descomponen el almidón solo pueden funcionar a temperaturas específicas y se destruyen a temperaturas altas. La temperatura de 66 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit es un común, pero más de 70 grados, 158 grados Fahrenheit, ocasionará que las enzimas se destruyan. La temperatura máxima es de 74 grados centígrados. Bien. Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Como dijo la lámina anterior, si quiere, ahí la dejo para que ustedes le tomen una captura o apunten lo que dice allí. Para utilizar granos, debemos primero hacer el proceso de gelatinización, cocinarlos primero y luego sí colocarlos a macerar, como vimos el proceso de la fabricación de mozos con cebada malteada. Y allí en ese proceso añadimos las enzimas. Las papas, la cebada y el trigo suelen gelatinizarse aproximadamente a 66 grados centígrados. En teoría solo debería ser necesario calentar un puré de papa hasta alcanzar los 66 grados centígrados. Si se emplea
una temperatura baja con las papas. Esta deberá rallarse finalmente antes de ser añadida al agua. ¿Qué nos quiere decir esto? Para hacer mostos con papa debemos cocinarla con todo y concha. Cocinamos la papa hasta que se ablande, hasta que quede papa blandita como para comer y lo añadimos a la olla de maceración. O si la papa logra cocinarse que no queda tan dura, tan gelatinizada, la rallamos para que pueda salir su jugo y posteriormente hacer el proceso de maceración. Aquí vemos un proceso de cómo debería hacerse el proceso con papas. Entonces nos dice, las enzimas que descomponen el almidón solo funcionan a temperaturas específicas, se destruyen, ya eso vimos en la lámina anterior. Entonces aquí vemos cómo se cocina la papa con todo y cáscara y luego hacemos un puré con todo y cáscara. ¿Bien? Hacemos el puré y luego vamos a hacer una extracción. Lo colamos y sacamos solamente el jugo de esa papa, que posteriormente vamos a colocar a macerar y posteriormente a fermentar. Luego de eso se cocina, se coloca a fermentar, se destila y debe de ser filtrado con carbón activado. Aquí les muestro una figura de un filtro que se puede hacer casero, totalmente casero. Rompemos un botecito de una gaseosa, de un refresco y le colocamos carbón activado. El carbón activado antes de usarse debe de lavarse muy bien. ¿Por qué? Porque él tiene, para hacer carbón activado, tiene unos químicos, ¿sí? Entonces debemos de lavarlo bien antes de usarlo, lavarlo muy muy bien, de que veamos cuando nosotros compramos carbón activado granulado y le colocamos agua, veo como sale una especie de químico que va a hacer que el agua burbujee un poco. Este químico tenemos que limpiarlo totalmente para poder de que no nos vaya a transferir a nuestra vodka. Entonces limpiamos bien el carbón activado, lo añadimos a nuestro bote de gaseoso de refresco y en la parte inferior, antes de añadir el carbón, vamos a colocar puede ser filtro para café o puede ser algodón, ¿sí? Pues llenamos la parte de la boquilla con algodón, terminamos de llenar con carbón activado y ya tenemos nuestro filtro de carbón activado.